Bien, les invito en esta noche a que usted abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 1, versículo 14 en adelante. Eclesiastés capítulo 1, dice así en el versículo 14, si lo hemos encontrado, usted me puede decir amén. Tienen toda la lectura abierta de la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: He aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que se fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que luego mantenga su Biblia abierta porque vamos a ver otros versículos al respecto. Como bien ustedes saben, en esta serie que estoy desarrollando acerca de la bendición de hallar la sabiduría y vivir en la sabiduría de Dios, también quiero mostrarles otros paradigmas de pensamiento, y en esta tarde-noche reflexionamos a través de este libro del Eclesiastés, ¿no? La palabra Eclesiastés justamente viene del concepto de eclesía, que significa iglesia, ¿verdad? Y, o sea, Eclesiastés habla del concepto de iglesia, pero habla también de un hombre, ¿no?, que convoca a una asamblea religiosa, un hombre que es un vocero o un predicador, ¿no?, alguien que es sabio en su consejo. Y por lo tanto, si usted mira allí en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y quien expositivamente da inicio a Eclesiastés es justamente el rey Salomón. Y de esta manera, él es el vocero que en un consejo sabio dirige en una convocatoria a una asamblea de personas. Ahora, en el versículo 14 usted encuentra allí que dice la palabra del Señor, dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción del espíritu. En el primer concepto que quiero mostrarles en esta tarde es que el predicador, el vocero, es aquel que mira y para observar se coloca en una posición elevada. O sea, en un pedestal, como en este momento me encuentro delante de ustedes. Es por esa la función del púlpito, ¿verdad? Colocarse en una posición donde podemos mirarle a cada uno de ustedes. Es por eso que cada vez le invito a usted que se acerque, porque necesito el contacto de usted entre mi persona y su persona, y usted necesita el contacto de mi persona y el contacto de Dios, por primera cosa. ¿Amén? ¿Sí? El contacto de los ojos es muy importante para ver si usted está aceptando, si usted está simplemente escuchando porque posiblemente esté en este lugar, pero esté en otro espacio, en otro lugar. Ahora, si yo le digo: usted me está prestando atención, ¿usted qué me responde? Sí, ¿verdad? Amén. Y seguramente que si usted me dice sí, amén, no me lo está diciendo sí, amén. ¿No? Usted está prestándome atención, y por lo tanto, el colocarse en un lugar alto no es para hacerse público. Más bien, cada uno de nosotros que predicamos el Evangelio somos los más ínfimos de cada uno, los más pequeños de cada uno de ustedes. Estamos aquí por una misión y una obra del Señor que debemos llevar a cumplimiento para conducir al pueblo del Señor, pero no estamos colocados en un lugar más alto
para ser visible o quizás estar en el concepto de la farándula. No es esa la motivación nuestra. ¿Verdad, pastores? Bien, los agarré de previsto. Así es, nosotros no tenemos, debemos tener mayor estima y entender que alguien que mira debe colocarse en una postura más elevada, ¿verdad? Y de hecho el predicador llamado Eclesiastés, ¿no? O sea, en esta consideración se coloca en una posición para ver más allá. Por eso dice el texto, dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Observa, y de esta manera él puede tomar un consejo de sabiduría, de conocimiento, y desarrollar así para aplicar a su propia vida, pero aún también para ser de beneficio a otros tantos que quizás necesitaban esa ayuda del predicador. Y por lo tanto, cuando usted lee en el libro de Eclesiastés, usted va a encontrar un libro que es de mucha sabiduría, mucha sapienza, ¿no? Va a encontrar muchas actitudes que nos benefician a nosotros como hijos de Dios a ver lo que realmente no vemos. ¿Me está entendiendo? A ver cosas que muchas veces no vemos. O sea, que este libro es aplicable a todos aquellos que tienen oídos para oír, que escuchan y que quieran recibir los beneficios y los resultados a través de los principios que están establecidos en la palabra de Dios, ¿no? Y que son transmitidos por hombres que son sabios en su conocimiento. Pero no es todo lo que vamos a ver en esta noche. El libro de Eclesiastés es un libro que responde a muchas preguntas de la vida, ¿no? Tenemos preguntas muchas veces que son preguntas desafiantes en la vida. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué usted trabaja? Si bien usted podría decir, bueno, el predicador dijo que todo es vanidad, vanidad de vanidades, ¿verdad? ¿Para qué nosotros trabajamos entonces? Y realmente todo tiene una respuesta en la palabra del Señor. Cuando usted va al libro de Génesis, en el capítulo 3, allí encontramos lo que Dios establece para que el hombre pueda vivir. Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le fue dicho: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente comerás, y de él vivirás de los productos de la tierra. Tendrás que trabajar, labrar. ¿Por qué trabajamos? Porque entra en el concepto de la desobediencia del hombre, allí en el concepto de Adán, cuando peca en contra de la voluntad de Dios, es echado fuera del Edén, el lugar de privilegio que Dios le había dado en ese espacio, y ahora necesita
labrar, trabajar, esforzarse. Anteriormente no sucedía así. Dios le daba el fruto de la tierra para que él viviese. Simplemente estaba colocado para ser un mayordomo, un rey, un príncipe sobre la tierra. Pero el haber abandonado el orden de Dios lo establece en contra de la voluntad de Dios, y por lo tanto aquí comienza la gran tarea. La mujer daría luz con dolores extremos de parto, y el hombre en desobedecer a Dios se le establece el orden de comenzar las labores, el trabajo. ¿Por qué trabajamos? Necesitamos trabajar para suplir las necesidades de nuestra vida, para reconocernos que somos pecadores, que necesitamos volver a Dios, ser establecidos en ese orden divino nuevamente. Pero el trabajo nos hace recordar de lo que nosotros éramos. ¿Amén? ¿Qué éramos nosotros? Pecadores. Pecadores. Pero Cristo nos redimió de esa condición de pecado y ahora somos pecadores, pero arrepentidos por gracia de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bien. Si nosotros haríamos un análisis, un estudio de la vida, así como lo hace Eclesiastés en esta forma tan espectacular, ¿no? En el estudio de nuestra vida nosotros tendríamos expectativas de vida que son grandes, pero quizás tendremos otras expectativas que están marcadas por los fracasos. Y en el orden divino de Dios, aun cuando nuestras expectativas sean grandes como seres humanos, las expectativas que Dios tuvo de nosotros fueron terribles. ¿Por qué? Porque todos, dice, nos hemos apartado de Dios. Todos hemos pecado, y por cuanto todos pecamos, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Entonces la expectativa que tiene Dios de nosotros es una creación caída, una generación que abandonó sus principios. Pero cuando Salomón dedica el análisis, el estudio de la vida a través de la sabiduría y el ser sabio y entendido, se preguntaba a sí mismo y decía, ¿cuál es el provecho que tiene el hombre de su trabajo? ¿Cuál es el colocar tanto esfuerzo? Y dijimos que él se colocó mirando desde arriba, en esa posición, para observar. Y esta pregunta, ¿qué provecho tiene el hombre de su trabajo?, se repite consecuentemente a través del pasaje de Eclesiastés. Si usted no lo busque, encuentra en el capítulo 2, en el versículo 24, en el capítulo 3, allí en el versículo 9, siempre se plantea este dilema. Y podríamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos, ¿no es acaso Dios quien nos provee todas las cosas? Y si Dios provee todas las cosas, ¿por qué tengo que trabajar? ¿No? Y siempre el por qué, por qué, por qué y por qué. Estamos allí siempre preguntándonos, ¿hubiera sido mucho más hermoso estar con mi familia? ¿Acaso Dios no piensa en mi familia? Diríamos nosotros, sería bueno pasar todo el tiempo junto a mi esposa, con mis hijos, organizar mi vida de otra manera, irme a Cancún, irme a Estados Unidos, viajar todo el tiempo. ¿Para qué tanto trabajar? ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo, con que se afana debajo del sol? ¿Cómo actúa Dios? Esta pregunta que siempre nos hacemos. Dios, ¿cómo actúas vos? ¿Cómo gestás mi vida? ¿Acaso no me conocés desde el vientre de mi mamá? ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? La palabra subsiguiente que encontramos es la palabra provecho. Allí en el capítulo 1, versículo 3 de Eclesiastés, le encontramos en esta palabra, el provecho. ¿Qué es un provecho? Es una ganancia que uno obtiene por una labor. O sea, nosotros trabajamos
en un periodo corto de nuestra vida, ¿no? Donde en ese espacio de ganancia nosotros depositamos un tiempo, lo que se representa en un dinero, ¿verdad? Usted cuando recibe su sueldo, usted está invirtiendo, ¿qué cosa? Tiempo, ¿amén? ¿Me están entendiendo? Usted dice, bueno, gané 1.000 pesos. Bueno, ¿cuántas horas de tu tiempo representan 1.000 pesos? No me alcanza para fin de mes. Bueno, ¿cuántas horas necesitas más para que te alcance? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de provecho, estamos hablando de una ganancia que nosotros obtenemos en beneficio en el lapso y en el periodo de nuestra vida. Ahora, ¿por qué necesitamos trabajar? Algunos dirían, es el modo que tengo para ganarme la vida. Y no es solamente ganarse la vida, sino que el trabajo es una actividad total en el hombre. Y la frase que siempre viene a nuestra mente dice, el trabajo dignifica. ¿Sí o no? El trabajo te dignifica. Entonces, trabajás, te esforzás para obtener cosas, aun cuando el mundo dice, te esforzás, trabajás y ¿qué ganás? ¿No? Así, muchas veces, estamos aún también los cristianos pensando, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué llevar a cabo tanta labor? ¿Cuál es mi provecho de lo que estoy haciendo? ¿Qué ganancia obtengo en todo lo que hago? Pero no queda en el predicador de Eclesiastés el concepto de preguntas, sino que establece una palabra, que es la palabra que hemos leído en el versículo 14. Dice, todo lo que he visto en las obras que se hacen debajo del sol, dice, he aquí todo, encuentro que es vanidad. Y aquí encontramos la palabra vanidad. Seguramente que a través de esta palabra vienen a nuestra mente muchas reflexiones, ¿verdad? La palabra del Señor dice allí en Romanos, en el capítulo 8, acompáñeme, vamos a dar lectura. Si usted trajo su Biblia es para leerla, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21. 8, 19. Dice así, 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Permítame decirle y preguntarle a usted, según el predicador de Eclesiastés, ¿qué veía como vanidad? Correlativamente con el pasaje de Romanos, vemos la consideración del apóstol Pablo, dice, están bajo corrupción, están privados de una libertad, hay algo que gime con dolores de parto, está en una condición de esclavitud. Por lo tanto, cuando habla de vanidad, habla del concepto de, dice que la creación misma ha sido sujetada a la vanidad, o sea que no a su propia voluntad. Ahora una condición sometida significa la palabra vanidad, ser sometido a una frustración, sometido al juicio de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán. La tierra es completamente maldecida por su causa. Por eso dice, producirá cardos, producirá espinos, ¿no? Y la palabra que se utiliza del griego es la palabra
mataiotes, que significa completamente frustración, vaciedad, futilidad, falta de propósito o resultado, y eso, póngale el costado usted, igual a vanidad. Vuelvo a repetir, vaciedad, futilidad, falta de propósito, frustración. Eso es lo que dice que la tierra fue sujeta a esta condición de faltas de resultados. Está vacía, no tiene propósito alguno y hay frustración. ¿Qué encuentra usted en las personas que no tienen a Cristo? ¿Qué encuentra usted? Vaciedad, frustración. Encuentran personas que no tienen propósito en la vida. Usted, ¿verdad? Usted y yo tenemos un propósito en Dios. Amén. Nosotros tenemos el verdadero sentido de la vida, pero no porque seamos orgullosos o porque seamos fanáticos, como algunos nos llaman. Algunos te dicen, ustedes los fanáticos cristianos evangélicos, pentecostales, etcétera, etcétera. Pero no se trata, la verdadera identidad la hemos recibido en Cristo. Ahora ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y por lo tanto Él da verdadero sentido a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el concepto de vanidad también nos habla de aquel que persigue o se sostiene en el viento, que busca el propósito en el viento. ¿Usted podría encontrar el propósito en el viento? ¿Cómo hace usted para sostenerse en el viento? Porque usted sabe que el viento es como el espíritu, ¿sabe de dónde viene? ¿No? ¿Qué hacemos cuando queremos ver el viento? Y sabemos de dónde viene. Y sabemos hacia dónde va. Pero usted no puede agarrarse del viento, ¿no? Y hacer de esa su meta. Porque seguramente habrá vientos que son apacibles, hay vientos que son mucho más fuertes, hay vientos como la tormenta que le tocó al pastor Miguel, hay vientos como de grande marea, huracanados, y usted quizás, si se decide perseguir al viento, no tendrá un rumbo bien definido. Por eso el predicador habla, dice, todo está sujeto a vanidad. Todo lo que encuentro en la vida del hombre y debajo del sol, dice, con que se afanan, dice, tienen un concepto, persiguen al viento. ¡Wow! ¡Qué destino difícil! Dice, yo he visto, miré todas las obras debajo del sol. O sea, cuando habla de obras, está hablando también de las construcciones que los grandes hombres hacen. ¿Se imaginan Dios mirando a los que construían la Torre de Babel, que querían ser como Dios, llegar hasta lo más alto? Y Dios mirando dice, ¡ay, pobre pequeñitos! Si pudiera con mi pie pisarlos como hormigas. ¿Verdad? Han determinado en ustedes seguir al viento cuando nunca podrán alcanzar la dimensión y la altura donde yo habito, con sus propias obras. Construcciones grandísimas que aún nosotros muchas veces quedamos anonadados ante tal acciones que los hombres presentan majestuosamente y nos agrada ver los grandes edificios, las grandes obras de los hombres, pero esas obras que cada ser humano haya realizado o haya trascendido a través de los tiempos son obras que son transitorias, son obras que son pasajeras, son acciones que la Biblia la establece como semejantes al vapor, ¿no? Que no tienen significado, que son incomprensibles y aún también son enigmáticas. ¿Por qué decimos que son transitorias estas obras? Usted podría decirme, mire mi gran obra de arquitectura. Así podríamos mucho, quizás en la gran obra de Miguel Ángel, que ustedes saben de qué hablo, ese famoso cuadro que todo el mundo conoce.
¿no? ¿Cómo se llama? La Gioconda, ¿verdad? En esa gran obra, un escultor llamado Miguel Ángel, reconocido en todo el mundo, pero esa obra permanece allí y algún día será destruida, aun cuando vale miles y miles de dólares, millones de obras que son transitorias y son semejantes al valor del vapor o del fuego, porque simplemente usted le pone fuego y se quema como hojarasca. Hay cosas que tienen mucho más valor que debemos nosotros colocar nuestra mirada en lo que no es perecedero. Santiago en el capítulo 4 dice esta palabra: Santiago capítulo 4, versículo 14. Dice así, dice, cuando tú no sabes lo que será mañana, dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Pregunta, ¿no? ¿Qué es vuestra vida? Pregúntate vos mismo en esta noche, ¿qué es mi vida? Dice, tu vida es ciertamente como una neblina. Dice que se aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué sucede? Se desvanece. Así es nuestra vida. Dice, se desvanece. En lo cual ustedes deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes, dice, se jactan en vuestra soberbia y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vida transitoria, una vida que es como una niebla, como un vapor. El vapor usted coloca agua, se ejerce el vapor, se eleva el vapor, pero usted no lo ve más, aun cuando puede transformarse nuevamente en sólido, pero momentáneamente el vapor desaparece. Así es nuestra vida, como una niebla que aparece en un momento y luego se desaparece. Dijimos también que la vida es también fútil, o sea, sin significado. ¿Cómo es que la vida nuestra no tiene significado? Porque dijimos que es una generación, una creación que es caída y por lo tanto debe ser recuperada. Para que sea nuevamente fructífera, tiene que venir al conocimiento de su Creador, de volverse en arrepentimiento a Dios para que tenga nueva vida. El hombre sin Dios tiene una vida que es fútil, que no tiene significado, que cae ante su posición, por más que tenga un conocimiento, una sabiduría, una capacitación excelente. Usted coloque a uno de los grandes millonarios del mundo, como el doctor Slim de México. Podríamos decir un hombre capacitadísimo en tecnología, ha alcanzado lo que nadie ha alcanzado en el mundo, pero ¿sabe cuáles fueron sus palabras? Dice, aun cuando pudiera vender todas mis riquezas, desearía un instante y un minuto de paz. Usted y yo, Dios nos ha galardonado con lo más preciado, que es la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados y la paz interior, porque Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Querido hermano, no hay nada más preciado que lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y no es algo que es transitorio, no es algo que no tiene significado. Él es el verdadero significado, porque ya no pertenecemos a esa condición de pecadores que vamos a condenación, sino que el Señor nos ha colocado para salvación y vida en abundancia. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y decimos que la vida del hombre sin Dios es incomprensible y enigmática. ¿Por qué? La palabra enigmática, usted sabe que tiene esa consideración
de estar colocado en lo oscuro, ¿no? En lo misterioso. ¿Cómo se encuentra usted sin Cristo? En tinieblas. Se encuentra en la oscuridad, pero cuando vino Cristo a su vida, Dios trajo luz para que resplandezca esa luz en medio de las tinieblas. Hay una función clave en nosotros, los hijos de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, ustedes son luz y sal de esta tierra. La luz siempre, siempre resplandece en medio de las tinieblas. El pastor nos invitaba a anunciar de Cristo, a evangelizar. ¿Qué hace un cristiano? Resplandece con su luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo? Predicando, anunciando del evangelio. Mirando hacia la meta gloriosa que el Señor nos ha colocado, aun cuando vivimos en un cuerpo imperfecto, la gloria de Dios es manifestada hacia las personas que necesitan de Dios. Ahora, vamos a traducir y a pasar esto en limpio. Eclesiastés dice, todas las acciones del hombre son semejantes al vapor. No saben ni tampoco tienen significado alguno. Son incomprensibles, imposibles de conocer y están en el oscuro anonimato y en el misterio. Esto es sin Dios. ¿Amén? ¿Usted tiene luz de Cristo? ¿Amén? O sea que esto no es para usted. ¿Verdad? Ahora sí, podemos entender que en el libro de Eclesiastés podemos ver tantos consejos. No solamente habla de la vanidad. Volviendo al pasaje, versículo 14 de Eclesiastés, capítulo 1. Dice, vi debajo del sol, dice aquí, ello es todo vanidad, pero dice ahora también, dice, es aflicción del espíritu. O sea, dijimos que no encuentra provecho, que se encuentra en oscuridad y que es todo un misterio, pero ahora añade esta palabra, dice que tiene aflicción en el espíritu. Y esa palabra espíritu, si usted se fija bien en su Biblia, la va a encontrar con una letra minúscula. O sea que está hablando no del Espíritu de Dios, sino que está hablando del espíritu del hombre. Amén. De lo cual el pastor también nos hacía mención, y no me puse de acuerdo con el pastor. Entonces, habla del espíritu del hombre, que se encuentra bajo el peso, la aflicción, la arrogancia, la desolación, la tristeza, ¿no? Que trata en su forma de vivir la vida, sostenerse, dijimos, en el viento. Intenta vivir, trabajar, esforzarse, desea muchas cosas como hombre, y todos como seres humanos deseamos cosas, pero muchos de esos deseos que nosotros tenemos presente no los alcanzamos, porque hacen parte del proyecto del fracaso. Entonces, deseamos en la vida y deseamos mantenernos y sostenernos, aun cuando la economía tambalee, cuando el dólar sube y baja, aun cuando nuestro trabajo no rinde lo que debemos, nosotros nos sostenemos, decimos vamos a salir adelante, vamos a hacer a esto, aquello y lo otro, pero la Biblia dice que nadie puede añadir ni aún medio centímetro a su estatura, ni un cabello sobre su cabeza, mire cómo quedé yo, ¿verdad? Nadie puede añadir nada. Simplemente Dios tiene el control, Dios es soberano de todas las cosas, y aun cuando el hombre se propone alcanzar, es Dios aquel que dispone. ¿Dónde se encuentra en la Biblia ese pasaje? El hombre dispone, no es así. El hombre propone y Dios dispone. ¿Se encuentra en la Biblia? Dígamelo. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo? Una nueva versión. Quiero el pasaje. Quiero el pasaje. ¿Verdad? Analice, piense, hermanos, cuántas cosas nosotros proponemos, ¿no? Y queremos nosotros sostenernos. Proverbios, exacto. Bien.
Bien, ¿saben por qué hago esta pregunta? Porque un día alguien dice, Dios es aquel que dispone y el hombre propone. Entonces digo, búsquemelo en la Biblia. Dice, no, pero me parece que es un proverbio chino. No, está en la Biblia, mi hermano. ¿Sí? Es importante meditar y saber que en la palabra de Dios tenemos muchos consejos donde debemos nosotros encontrarlos, porque son y hacen parte de las bendiciones que Dios ha establecido para nosotros. ¿Están acá todavía? Amén. Bien, gloria a Dios. Entonces, sostenernos no en lo que deseamos nosotros, como guiados por el viento. En Eclesiastés, en el capítulo 2, versículo 11 al 17, dando simplemente vuelta a la página, usted encuentra allí que dice así. Eclesiastés 2, 11 en adelante. Dice, miré yo luego todas las obras. Nuevamente se coloca en un pedestal de colocarse más arriba. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos en el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí que dice, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino que lo que ya ha sido hecho, nada, dice, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he de trabajar hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio, ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio con el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Digo conmigo, fastidioso. Por cuanto dice, todo es vanidad y aflicción del espíritu. Todo lo que existe, hermanos, en la tierra es vanidad de vanidad. Todo lo que existe trae aflicción en el espíritu, ¿no? Porque no podemos nosotros alcanzar y hallar provecho de lo que hacemos. Continuamente, si usted le pregunta a alguien y le dice, ¿te gusta ir a trabajar? Te dice, sí, bien, gracias. ¿Verdad? Qué gozoso que estás para ir al trabajo. No sabés cómo me cuesta. Es doloroso ir los lunes a la mañana tempranito al trabajo, levantarme bien temprano, ser esforzado, cumplir horario. A nadie, más cuando se nos impone un horario donde tenemos que estar, ¿verdad? Entonces ya esto nos habla de la condición de la desobediencia y aún estando en la obediencia, y hablamos de cristianos, que debemos tener esa consideración de saber que el trabajo Dios nos da para nuestro propio sustento y que dice la palabra del Señor también en esa advertencia como un mandamiento, dice aquel que no trabaja, dice el apóstol, dice no coma. Si usted no trabaja, si usted piensa que Dios mantiene vagos, está equivocado. Dios no honra ni bendice a los vagos. Dios bendice a los que son esforzados, se levantan, cumplen horario, se ponen manos a la obra, no viven de otras cositas que, hermanos, muy recurrente en este tiempo, no me haga entrar en temas que no quiero andar, pero sí, sea esforzado, trabaje, esfuércese. Cada día Dios te da la posibilidad de que puedas ejercerte en una tarea
para que sea de propio beneficio para tu vida y que puedas saber que vas a alcanzar el beneficio necesario a través del tiempo, del esfuerzo, de la tarea aplicada, del orden que estableces en obedecer a Dios, en obedecer a sus mandamientos. ¿Sos fiel en lo poco? El Señor te coloca sobre lo mucho. ¿Cuántos han comprobado la fidelidad de Dios en esto? Yo he comprobado su fidelidad. Y queridos hermanos, si usted me pregunta, pastor, ¿resulta? No es que resulta, no hablamos ni de éxito, no hablamos, simplemente hablamos que el ser obediente a la palabra de Dios, Dios cumple a su palabra. Amén. Entonces, la palabra dice, todo es vanidad, aflicción del espíritu, y deduciendo, dice, todo lo que hacemos no alcanzamos provecho debajo del sol. Pero siga usted en el pasaje inicial, versículo 15, Proverbios 1, dice así, dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto, dice, no puede contarse. Cuando nosotros miramos, recurrimos siempre a ver el hecho completo, ¿verdad? Es lo mismo que el pastor Miguel me diga, estuve en Santiago del Estero, pero simplemente me lo cuenta y después no tiene veracidad de lo que él me dice. Su testimonio tiene que estar respaldado por lo que visitó, por lo que anunció, por lo que predicó. Y hay testigos que atestiguarán en su momento oportuno de esa acción que él llevó a cumplimiento en una forma concreta, en una forma absoluta. Y esa veracidad de su testimonio un día estará delante del Señor y delante de muchos testigos que van a aseverar la acción que determina. Cuando algo está retorcido, y siempre colocamos el ejemplo del corazón, el corazón del hombre es malo, es completamente retorcido. En su origen no hay nada bueno en nosotros. Aun cuando usted diga, pero no, esta persona es más buena que el agua. En ese interior existe un corazón perverso. En ese corazón no redimido hay un corazón que necesita ser establecido, regenerado por la voluntad del Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo, para volver a su origen de santidad, de pureza, de poder alcanzar la gracia de Dios. Todos nuestros caminos son torcidos por propia naturaleza. Siempre existe la desviación y lo torcido, según el predicador de Eclesiastés, no se puede enderezar por sí solo. Aun cuando te determines como aquel que direcciona tu destino, que seas un forjador de tu destino y digas para vos mismo, yo lo voy a alcanzar, me voy a superar, me voy a esforzar a lograr lo que no he podido lograr hasta este momento, vamos con toda la fuerza, ponele ganas, colocate las pilas, colocate una batería de 220 y todo lo que vos quieras, no vas a poder enderezar tus propios caminos. Hoy es muy recurrente en este tiempo escuchar aún a cristianos que buscan el concepto de la autovaloración, entre comillas, personas que dicen, vamos a poder confesar positivo que lo vas a alcanzar, y X, etcétera, etcétera, etcétera. Lo torcido no se puede enderezar. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13, dice así, mira la obra de Dios. Hasta aquí el predicador miraba, ahora da un consejo y dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido?
En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. ¿Para qué? ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. Dijimos que ahora observa a través de la óptica de Dios. Dice, considera las obras de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Consideramos nosotros a Dios? ¿Le consideramos como el soberano? ¿Le consideramos a Dios como aquel que decreta todas las cosas, que controla y que tiene todo bajo su perfecto y establecido orden y control? Analice usted que he dicho que Él es aquel que decreta, no nosotros. Solo a Dios le es dada la autoridad de establecer. Solo Dios tiene el control de todas las cosas que te suceden. Por eso la reflexión en el capítulo 7, en el versículo 18 dice, bueno es que tomes esto y también aquello y no te apartes de su mano, porque aquel que teme a Dios, todas las cosas le saldrán bien. ¿Estás pasando o pasamos momentos de tribulaciones, angustia, desolación? Dice, no te sueltes de mi mano, no te apartes un instante, persistí en mirar a Dios, teme a Dios de todo tu corazón y todo lo que hagas te saldrá bien. Proverbios 22:6, para finalizar, Proverbios 2:26, dice así, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Usted leyó conmigo esta palabra, ¿verdad? Perdón. 2:26. No, perdón, Eclesiastés 2:26, sí. Esto queda grabado, ¿eh? Va el blooper. Bien, Eclesiastés 2:26, ¿lo tiene? Lo leemos de vuelta. Bien, bien, están afilados. Soy humano, hermanos, ¿eh? Bien, 2:26. Dice, porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo, el hacer amontonar riquezas, ¿para qué? Para luego se lo entregue al que le agrada a Dios. ¿Dios tiene cuidado de nosotros? Claro que sí. ¿Saben? Quizás usted conozca muchas personas que amontonan y tienen la capacidad de hacer mucho dinero. Tienen grandes cantidades, pero no disfrutan de lo que tienen. Amontonan riquezas bajo esa condición que para ellos es una condición de mucho dolor y de mucha angustia, porque no saben cómo disfrutar ese dinero. ¿Saben? El libro de Eclesiastés nos marca justamente esa situación dolorosa. Es una autobiografía, podríamos decir, de muchas personas que desperdician
las grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros y para con la humanidad. ¿Cómo desarrollan su vida? Buscando los placeres, conceptos personales, alcanzar la gran meta de su vida, ¿no? Buscan alcanzar propósitos que son visibles, que son de corta data, que son efímeros, o sea que en algún momento caducan, en vez de buscar la plenitud de Dios y la gloria de Dios para su vida, la vida eterna que el Señor nos ha regalado. ¿Cuál es el objetivo, entonces, fundamental del libro de Eclesiastés? Para su información y para mi información es advertirnos de ese error. A vos y a mí el Señor nos advierte. Es trágico ver generaciones tras generaciones que cometen siempre el mismo error. Buscan en los conceptos terrenales, buscan en los conceptos de sabiduría, entendimiento y aún consejos y aún placeres que parecen ser grandes proyectos, pero son proyectos que van a un fracaso porque ciertamente dejan de lado lo más importante, que es buscar a Dios de todo su corazón. Mis queridos hermanos en el Señor, esto nos anima a cada uno de nosotros a acrecentarnos y a buscar en la fe en Dios, no buscar en la sabiduría de los hombres, buscar en la verdadera sabiduría de Dios, buscar en el consejo que Dios nos propone. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos fundamentados bajo fundamentos que no son sólidos, sino fundamentados en la verdadera fe, la fe de los apóstoles, la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que podamos nosotros crecer continuamente en fe. Cada día de nuestra existencia recibimos trabajo de Dios, de parte de Dios, amén. Cada día de nuestra existencia recibimos provisión divina para nosotros. Cada día del Señor, que el Señor nos da, recibimos de su gracia, que es el favor inmerecido. Cada día que el Señor nos da, aceptamos lo que Él nos da para que vivamos una vida y una vida abundante. Quizás usted diga, estoy cansado. Estoy cansado de vivir no sabiendo cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito. Estoy cansado y quizás no resuelvas ese cansancio con unas hermosas, placenteras y merecidas vacaciones. Simplemente es necesario que el descanso lo recibas de las manos de Dios. Por eso Santiago añade y dice, la sabiduría de este tiempo, en donde ustedes tienen, es terrenal y diabólica. Está basada sobre un concepto de dolor. Está basada sobre un concepto de no reconocer al dador de la vida. Está basada sobre algo que no traerá provecho. Levanten su vista al Dios creador. Mis queridos hermanos, en esta noche les animo de parte del Señor a que levantemos nuestra vista a mirar a nuestro Creador, aquel que dio todo a su Hijo unigénito, lo más preciado que tenía, para que vos y yo vivamos una vida gloriosa y abundante en el Señor. ¿Nos ponemos de pie en esta noche? ¿Qué nos propone esta palabra de Eclesiastés? Que crezcamos en fe, que crezcamos en obediencia, que crezcamos en el Señor y que no cometamos nuevamente los mismos errores. El sabio en su sabiduría, el entendido en su entendimiento, mas nosotros proseguiremos en conocer
y entender a nuestro Creador. Amén. Cierre sus ojos donde usted está. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Señor, si hay fundamentos que no son los tuyos, te rogamos, Señor, que tú los quites. Que nosotros podamos, Señor, no solo colocarnos en un lugar alto para mirar, sino también, Señor, mirar a través de tus estatutos y tus mandamientos. Ordena nuestros pasos, Señor. Cada día, Señor, ordena nuestros pasos. Perdónanos, Señor, por tantas faltas que cometemos a diario, por no acercarnos con temor y temblor ante tu presencia, Señor. Perdona, Señor, nuestras insuficiencias. Perdona nuestras faltas. Nos queremos acercar a través de la cruz de Cristo, quien ha sido propicio para nosotros pecadores. Ayúdanos, Señor.